Toda teoría ética tiene tras de sí una determinada concepción de la naturaleza humana. O dicho de otra manera, en tanto que la ética estudia las acciones humanas, el modo de abordarlas depende fundamentalmente de cómo entendemos que son los seres humanos. Así, el modo más general que tenemos de definir la naturaleza humana es decir, si el ser humano es más egoísta que altruista, más altruista que egoísta o plenamente egoísta. No tengo conocimiento de que hasta hoy alguien haya defendido con seriedad que el ser humano es solamente altruista y que el egoísmo es algo así como una imposición educativa, probablemente porque el egoísmo es una consecuencia lógica del instinto de supervivencia. El origen filosófico de la reflexión acerca del altruismo y del egoísmo data de alrededores del siglo XVIII y básicamente defiende que estas dos tendencias son igualmente presentes en el ser humano, aunque con intensidades muy distintas. Por ejemplo, hay un grupo de autores que defienden que tanto el altruismo como el egoísmo son tendencias naturales e innatas del ser humano, aunque el egoísmo tenga una fuerza mayor. Aquí se encuentran, por ejemplo, los sentimentalistas escoceses, como David Hume, pero también se encuentran autores como John Stuart Mill. Por otro lado, hay un grupo de autores que lo que sostienen es que la única tendencia natural e innata del ser humano es el egoísmo, y el altruismo surge de una imposición educativa. Esta es, por ejemplo, la postura que defiende Mandeville en La fábula de las abejas, o la que defiende Thomas Hobbes cuando describe el estado de naturaleza previo al pacto social como una guerra de todos contra todos, que se fundamenta, obviamente, en una naturaleza que supone estrictamente egoísta. Ahora bien, si aquí vamos a tratar los conceptos de egoísmo y altruismo, conviene primero de todo poder definirlos. El altruismo es el impulso a actuar sirviendo a los intereses de otra persona, por delante de los propios, ya sea renunciando a estos o posponiéndolos, digamos, innecesariamente. Las manifestaciones propias del altruismo son la benevolencia y la beneficencia, pero también podemos encontrar algunas manifestaciones que tangencialmente se relacionan con el altruismo en cuestiones como la caridad, la solidaridad, la simpatía, la empatía. Pero un momento, ¿cuál es la diferencia entre benevolencia y beneficencia? Pues la benevolencia consiste en tener una actitud, una voluntad favorable al bien del otro, es decir, querer el bien del otro. Sin embargo, querer el bien del otro no implica procurar el bien del otro. Cuando nosotros procuramos, además de querer el bien del otro con nuestras acciones, estamos en el campo de la beneficencia. Fundamentalmente, para abordar el estudio del altruismo tenemos dos perspectivas. Un punto de vista fáctico, que es aquel que defiende que el altruismo es natural, está en el ser humano, y un punto de vista normativo, que es aquel que defiende que el altruismo es algo que adquirimos, que describe criterios de excelencia moral. Como ya hemos dicho, para la acción altruista es necesario renunciar a los propios intereses en favor de los intereses de otro, lo cual implica la convicción de que el sujeto y sus intereses son plenamente separables. Como autor de referencia de la idea de que renunciar a los propios intereses corresponde con renunciar al propio yo, podemos tomar la figura de Nietzsche y su concepto de voluntad de poder. Nietzsche defiende que el yo se define en función de su voluntad de poder, entendiendo que la voluntad de poder es una especie de impulso que mueve al individuo a imponerse a los demás, a reafirmarse delante de los demás. Así, el altruismo, bajo el marco mental de Nietzsche, corresponde con una subordinación de los intereses propios que describen esa voluntad de poder a los intereses de otro, lo cual evidentemente implicaría la pérdida absoluta de la voluntad de poder. Para analizar si una acción es verdaderamente altruista, tenemos que observar dos situaciones tipo. La primera situación es si en la realización de la acción hay una renuncia de los intereses con el objetivo de no perder un vínculo con una persona que queremos. En esta situación, la acción no es verdaderamente altruista, puesto que entendemos que la pérdida de ese vínculo generará infelicidad en nosotros. Por lo tanto, la acción que nosotros realizamos no la realizamos por la persona a la que dirigimos la acción, sino que la realizamos para mantener ese vínculo que nos produce a nosotros mismos felicidad. La segunda situación y la definitiva es aquella en la que el acto, que sí es verdaderamente altruista, se realiza renunciando a los propios intereses solo y exclusivamente por la otra persona. Aunque la acción que se vaya a realizar
al final, resulte perjudicial para el agente. Por tanto, para que una acción sea verdaderamente altruista, tienen que darse dos elementos constitutivos. Uno de ellos motivacional, es decir, que el motivo, la razón por la que se realiza la acción, sea la otra persona en sí misma. El otro es un elemento cognitivo, es decir, que la persona que realiza esa acción altruista debe conocer bien los intereses de la persona que pretende beneficiar. Esto, en definitiva, viene a concluir que la acción altruista es una acción plenamente racional, puesto que en esencia asume de manera cognitiva los intereses de otros como intereses propios. Así como el altruismo no genera a su alrededor una escuela, es decir, no existe algo así como la escuela del altruismo ético, sí existe, en cambio, una escuela que defiende que la única tendencia natural e innata en el ser humano es el egoísmo. Sin embargo, antes de abordar esto, conviene establecer una diferencia general importante, y es que el egoísmo puede entenderse en dos sentidos. Puede entenderse como amor a uno mismo o puede entenderse como amor propio. Cada uno de estos dos sentidos tiene a su vez dos sentidos más, uno positivo y uno negativo. Del amor a uno mismo, el sentido positivo sería el individuo que busca para sí los bienes morales, que podríamos asimilar al sentido positivo del amor propio. En cambio, el sentido negativo del amor a uno mismo es aquel que busca para sí cualquier tipo de bienes de una manera desmedida, puesto que su finalidad está en lograr satisfacción y placeres. El sentido negativo del amor propio es un poco distinto. No consiste en buscar satisfacciones y placeres, sino que consiste en que el individuo se percibe a sí mismo como poco o nada valioso, estableciendo consigo mismo una relación irrespetuosa. Dentro del sentido negativo del amor a uno mismo podemos encontrar comportamientos como la egolatría o el egotismo. Definimos al ególatra como el individuo que se quiere a sí mismo de una manera desmedida. En cambio, un individuo que tiene una actitud propia del egotismo es un individuo que habla de una manera desmedida sobre sí mismo. Vistas en general las características que definen a grandes rasgos al egoísmo, ahora veamos que el egoísmo puede tener básicamente tres apellidos. Podemos encontrarnos con el egoísmo psicológico, que es una teoría propiamente descriptiva, en la que se estudia a los individuos, la conducta de los individuos en función de si, al tiempo de realizar sus acciones y de tomar sus decisiones, consideran o no consideran los intereses de los demás. En segundo lugar, podríamos hablar del egoísmo racional o valorativo, que asume básicamente dos formulaciones, una formulación fuerte y una formulación débil. El egoísmo racional, en su formulación fuerte, lo que propone es que es racional y por tanto correcto procurar el propio bien, y además es irracional hacer lo contrario. En su formulación débil, en cambio, lo que nos dice es que es racional y por tanto correcto procurar el propio bien, pero lo contrario no siempre es irracional. Por último, el egoísmo ético, que es algo así como un egoísmo psicológico normativizado, lo que nos dice es que es bueno, tolerable, permitido u obligado buscar el propio bien sin pensar en el bien de los demás. La teoría ética del egoísmo, por tanto, lo que hace en esencia es colocar el egoísmo como fundamento de la moralidad, defendiendo así que cada individuo está legitimado, por naturaleza, a buscar, a procurar su propio bien sin tener necesidad de contar con los intereses de los demás. La disputa entre los partidarios del egoísmo como una tendencia única y aquellos que dicen que en la naturaleza humana la tendencia es mixta, ha dado como fruto un debate bastante profundo, en el que destacan fundamentalmente 4 argumentos y 4 contraargumentos. El primer argumento a favor del egoísmo es aquel que dice que es imposible separar el sujeto de su acción, porque siempre que se actúa, lo hace un sujeto concreto. Como contraargumento a este argumento a favor del egoísmo, se ha dicho que los intereses de un sujeto no identifican necesariamente al sujeto, puesto que pueden ser transitorios, y la identidad no es algo transitorio. En segundo lugar, los partidarios del egoísmo sostienen que nada de lo que se hace, que nada de lo que hace el hombre, lo hace sin buscar el placer o la satisfacción. Como contraargumento, lo que se suele sostener es que uno encuentre placer en aquello que hace no siempre quiere decir que sea el objetivo de lo que busca. Es decir, podemos encontrar placer y buscar placer, pero podemos encontrar placer buscando hacer otra cosa.
En definitiva, lo que quiere expresar este contraargumento es que encontrar placer y buscar placer son dos cosas distintas. El tercer argumento es el que conocemos como argumento del autoengaño. Lo que dice es que muchas personas piensan en sí mismas en términos altruistas. Sin embargo, ¿cómo pueden saber que cuando actúan ayudando a otro no lo hacen para sentirse bien ellos mismos y por tanto el otro no es el fundamento de la acción? Como contraargumento a este tercer argumento del autoengaño, lo que se suele decir es que solo uno mismo puede juzgar su propia conciencia y por tanto la propia intención también solo la puede juzgar el mismo individuo que actúa. Por último, el cuarto argumento lo que dice es que el egoísmo es aquello natural, puesto que el placer y el dolor sirven para redirigir, para educar hacia el altruismo. Como contraargumento a esto se suele señalar que el placer y el dolor son instrumentos para la educación, no la finalidad misma de la educación. Por ejemplo, que es el niño, no el adulto, el que se lava los dientes por el premio. En cuanto al altruismo y al egoísmo, suficiente por ahora. Hasta la próxima.